nuestra vida, en los buenos tiempos o en los malos. El punto es estar ahí, estar atentos a las necesidades de los demás. Muchas veces, en el gesto más sencillo, podemos ofrecer alivio, consuelo y alegría. Sin duda, el mantener la bondad en los actos más simples hace la diferencia y nos asemeja cada día más a Jesús. ¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos que nos siguen en esta retransmisión de esta conferencia dictada por el doctor Cardé. La conferencia, como se dan cuenta, se titula Lo que dicen los huesos. Una gran conferencia aparte del doctor Cardé, que la estamos repitiendo para el beneficio de todos. Varios maestros se han comunicado con nosotros y nos han dicho que les agradó mucho, una conferencia muy instructiva, por eso estamos repitiéndola. Así que los invitamos para que la vean nuevamente, con detalle, tomen notas, hagan preguntas, pero esas preguntas van a ser contestadas hasta la otra temporada, cuando el doctor Cardé vuelva a ser uno de nuestros oradores. Especialmente, hoy hablé con él, hoy hablamos con el doctor Cardé por WhatsApp, y él está más que dispuesto a dar otra conferencia magistral, lo cual será con el favor de Dios durante la 5ª temporada, que será de enero a mayo del 2023, si Dios nos presta vida. Por lo pronto, los invito para que disfrutemos de esta plática nuevamente y al final no se desconecten, tendremos algunos anuncios asociados a la ya muy próxima 4ª temporada de su programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Escuchemos entonces esta interesante conferencia. En esta tarde voy a compartir con ustedes una pequeña investigación que he estado haciendo sobre lo que se llama paleoantropología. Aunque mi área es biología molecular, pues en la parte de ciencia y religión, creación y evolución, ha llamado mi atención desde que yo era un estudiante subgraduado en la Universidad Adventista de las Antillas. Así que siempre pues, me paso leyendo y buscando información. Y este es un tema que pues, siempre me ha fascinado, ¿verdad? La interpretación que se le ha estado dando a través de la historia a los huesos encontrados para establecer el origen del hombre, los famosos fósiles de humanos.
Así que en esta tarde, mi objetivo es reflexionar un poquito sobre el origen del hombre y aprender junto con ustedes la información que se obtiene de los huesos que se recuperan de distintos lugares y que se han recuperado en distintos lugares del planeta. Una de las preguntas que surge aquí es si venimos de un ancestro común. Y otra pregunta es, ¿qué explicación se le puede dar a estos fósiles humanos? Es muchísimo el material, así que probablemente, diseñé la charla para quizás discutir la mitad del material que tengo, porque es muchísimo y quiero hacerlo de manera pausada, con calma para entender, introduciendo algunos conceptos, ¿verdad?, que yo mismo tuve que aprender sobre el tema, para que los oyentes pues también puedan aprovechar lo que estamos tratando de compartirles. Así que en la primera parte de esta charla vamos a ver un poquito de introducción y terminología. ¿De dónde sale mi interés en este tema? Pues yo me encontré hace algún tiempo, quizás 2 años, quizás 3 años, quizás 4 años, con esta imagen en un libro del 1965, como se puede ver aquí en la parte inferior. Voy a usar un lápiz del mismo programa. Aquí en la parte inferior se puede ver que es del 65. Y esa imagen que vemos ahí, establecida en el 65 y conocida como la Marcha del Progreso, si usted pregunta cuál es la idea general del origen del hombre hoy en día, todo el mundo le va a decir que es esa misma. Todo el mundo va a decir, eso que está ahí es lo que se cree de cómo el hombre surgió. Y entre las cosas que resaltan de esa imagen es la linearidad de los cambios, de una imagen doblada, ¿verdad?, a una imagen erguida, de un cuerpo pequeño a un cuerpo más robusto, como si eso simplemente sucedió así. El libro decía en el 65, este es el camino del Homo sapiens, y decía, esta imagen resume 25 años de evolución humana. Pero lo interesante es que cuando usted se pone a buscar en las letras pequeñas, establecía que no había evidencia, que eso es lo que se creía. En ese tiempo, en el 1965, no había evidencia para establecer esa linealidad. Lo importante en ese momento era ¿qué? Vender la idea. Y la idea se vendió tan y tan bien que hoy en día cualquier persona, ¿verdad?, con algún mínimo de educación, que no sea en ciencias y más aunque no sea en biología o en paleontología o en antropología, acepta como cierto esa imagen. ¿Okay? Pero hoy en día los mismos evolucionistas y paleoantropólogos establecen que esa imagen estaba errónea desde el mismo principio, porque el progreso que ellos asumen y aducen que ha ocurrido no es lineal. ¿Okay? La leyenda decía para la imagen, esto está basado en evidencia fósil fragmentaria. O sea, con eso estaban diciendo, no hemos encontrado esqueletos completos, solamente fragmentos. Y en la realidad, cuando usted estudia los distintos supuestos esqueletos que se han encontrado, pues lo que se encuentra son fragmentos bastante pequeños, dientes, mandíbulas, algunos pedazos del cráneo, algunas extremidades incompletas. ¿Ok? Por ejemplo, otro error que vemos en esta imagen, además de la linealidad, es que los simios antiguos y los modernos son cuadrúpedos. Y en la imagen, desde bien temprano, ¿los qué? Los irguieron. Simplemente para vender la idea, ¿verdad? Introducir la idea de que eso es lo que ha sucedido
Y así es como nosotros nos hemos originado. Esas formas intermedias que están ahí, que aparecen desde el primer simio hasta el hombre al final, no existían nada más que en la mente del que estaba haciendo el dibujo. Pero la forma de vender una idea es con unas imágenes bien sugestivas, ¿ok? Y que puedan persuadir a quien las lee. Y el problema es que la imagen se ha distribuido más que el libro. El libro fue del 65, es muy difícil conseguirlo hoy en día. Yo creo que yo busqué la única copia que tengo, la conseguí en internet para poderla tener en mis manos, pero es muy difícil de conseguir hoy en día, quizás en las bibliotecas de universidades grandes. Pero la estadística dice que del 5 al 10% de la gente que compra el libro lo va a leer completo. Pero el 100% de la gente va a ver la imagen y la van a creer. Así que la imagen vende el concepto. Aunque el mismo libro decía que esto es una imaginación del artista. ¿Ok? Dentro de esta introducción quiero establecer algo que quizás es importante para los oyentes y que a mí me gusta establecer siempre que tocamos este tema. Y es porque por mucho tiempo como profesor me he encontrado con gente en la iglesia que dicen que la evolución dice esto. Y quizás yo creo que es importante y pertinente aclararlo. La hipótesis de la evolución no dice que el hombre desciende del simio o del mono. Eso no es lo que dice. La hipótesis lo que dice o sugiere es que en algún punto común estaban los dos, que hay un ancestro común en algún punto. Y a ese ancestro común se le llama el last common ancestor o el ancestro común último. Así que no es que linealmente de un simio sale un hombre, como se ve en la imagen. Es que en algún punto, como vemos aquí, había un organismo que da origen a ambos. ¿Okay? Y eso quizás es algo que queremos dejar establecido. Ancestros comunes son los que están en algún punto entre los dos organismos que van a surgir eventualmente. Ahora un poquito sobre el método científico y sobre la terminología que se toca en este tema. El método científico es un protocolo con el cual hacemos trabajos de investigación y tratamos de que todo el mundo use la misma metodología, de manera que los hallazgos sean uniformes y se puedan compartir teniendo las mismas bases. ¿Ok? El método científico en las ciencias naturales, que se conocen como ciencias duras, se basa, y ahí estoy hablando, por ejemplo, en biología molecular, en genética, se basa en experimentos de hoy, nada sobre el pasado, donde yo puedo realizar un experimento y repetirlo 2, 3, 4, 5 veces. Y entonces los resultados, pues puedo establecer que eso es consistente con todos los intentos que se hicieron. Y cualquier otra persona que los repite, se supone que observa lo mismo. Ese tipo de trabajo no está tan sujeto a ambiciones, a preconceptos y a especulaciones. ¿Por qué? Porque lo que yo digo que encontré, al yo compartirlo con la comunidad científica, es sometido a escrutinio y alguien lo puede repetir. Y si lo repite idénticamente a como yo lo hice, debe darle igual. ¿Ok? Pero la otra rama grande del método científico es el que trabaja con las ciencias suaves o la ciencia histórica. Y esta se describe como un poco más incierta, porque esta trata, como dice el nombre histórico, con eventos del pasado que no necesariamente
básicamente nunca son repetibles. Y entonces se basa en hacer inferencias sobre el pasado usando data del pasado, y esa data del pasado en ocasiones es escasa, en ocasiones está corrupta o está alterada, en ocasiones está fragmentada. Por lo tanto, todo o casi todo lo que se deduce y se infiere de este tipo de ciencia es hipotético. Y esas cosas hipotéticas sí pueden ser afectadas por preconceptos, sí pueden ser afectadas por ambiciones y sobre todo por asunciones y por especulaciones. Y la paleoantropología cae en este grupo de disciplina. Este tipo de ciencia histórica es la base para el paradigma que se ha tratado de establecer de que el simio da origen al humano, o de que el simio y el humano comparten un ancestro común. En el 1859, cuando Darwin establece la teoría de la evolución, desde allá ese paradigma se aceptó como cierto cuando no habían evidencias. En el 1965, cuando establece la marcha del progreso, se está aceptando como cierto, aunque no hayan evidencia. Y los huesos, lo que dicen hoy, y estoy adelantando quizás el final de la charla, es que 150 años después tampoco hay evidencias que puedan darle validez a esa alegación. Y hacia eso es lo que nos dirigimos en la charla que estamos dando. Un poquito de terminología, ¿verdad? Quizás ya esto lo saben, lo que es paleontología, estudiamos los fósiles, y paleoantropología estudia los huesos de ancestros humanos, lo que se llaman homínidos. ¿Ok? Y lo que habla es de el trabajo que se hace para conseguir esos huesos, excavar, describirlo. ¿Ok? Pero esos huesos que se obtienen se interpretan a la luz de lo que se cree. Por lo tanto, la paleoantropología prejuzga el resultado de su investigación. La paleoantropología interpreta a base de una concepción previa. ¿Ok? Otro término importante en esta disciplina es lo que es un holotipo. Un holotipo es ese hallazgo, ese descubrimiento que se hace por primera vez. Se le llama el prototipo, que se usa para definir a un grupo, o en este caso a una clade, o en este caso a una especie o a un género de alguno de estos homínidos. Se supone que ese primero que se encuentra es el más completo que debe estar. Es el hueso que establece el linaje. Mira, este es el primero que yo encuentro de la rama de los Australopithecus, por decir un nombre. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa con la paleontología? Miren lo que fue el holotipo del Australopithecus afarensis. Y ese es el comúnmente conocido como Lucy. Solamente fue esa mandíbula que está ahí. Lo único que se encontró fue esa mandíbula. Y entonces nos tenemos que preguntar cuánta información se puede obtener de esa mandíbula después de algunos miles de años enterrada y sometida a las inclemencias del tiempo. Pero la paleoantropología, a base de esta mandíbula, entonces hace unas inferencias y hace unas extrapolaciones. Otro término son la diferencia entre homínidos y homíninos.
Por homínidos estamos hablando de todos, incluyendo simios, incluyendo humanos y todos los grupos que están ahí. Por homínidos con N, entonces estamos hablando solamente de los humanos. Así que podemos decir que los homínidos caen dentro de los homínidos o son como un subgrupo o lo que se llama una tribu. Los homínidos es un grupo más amplio que incluye a los homínidos. Dentro de los grupos estudiados por los homínidos hay dos grupos principales. Los Australopithecus, o se traduce como los monos australes o monos del sur, y el otro grupo son los Homo, que se traduce como los humanos. Así que homínidos es el grupo más grande y homínidos son los grupos que se supone que directamente se consideran como ancestros de los humanos. Los homínidos se supone que están más cerca del humano que del ancestro, que del simio o del chimpancé. Y incluye obviamente los humanos modernos. Esta imagen la puse aquí porque encontré en mi búsqueda, esto es de una familia en Filipinas que tiene un alto contenido en su ADN de neandertal, del Homo neanderthalis. Este grupo de personas, junto con los ancestros que vamos a estar mencionando, como el Homo erectus, como el neandertal, como el Ardi, el Homo habilis, todos esos son homínidos. Pero los humanos más recientes que se encuentran con DNA neandertal, pues también caen de ese grupo y nosotros caemos dentro de ese grupo. Los simios entonces caen dentro de los homínidos. ¿Okay? Esta imagen, ¿verdad? Para reforzar lo que acabamos de decir, aquí a la izquierda tenemos el grupo que es Homininae, y fíjense que están los que somos básicamente como los humanos, el chimpancé cae en Homininae y el gorila cae en Homininae. En Hominidae, entonces caen todos, pero hay unos grupos que no caen en homínidos. Así que todos los homínidos son homínidos, pero no todos los homínidos son homínidos. Eso es lo que estamos diciendo. Y la tablita establece, homínidos son una familia, homínidos son una tribu, más pequeño, ¿ok? Tiene muchas más especies, tiene menos especies. Estos son cuadrúpedos, estos son muchos bípedos, son menos desarrollados, más desarrollados. Y con diferencias en dietas. Los primeros son estrictamente vegetarianos y aquí ya entran algunos que en sí comen comida derivada de otros animales. Así que les tengo aquí una pequeña preguntita para los que están conmigo, ¿verdad? Dentro de esta imagen que está aquí, ¿cuáles son homínidos? Simplemente para que usted practique ya en su casa lo que estamos viendo. Pues homínido es el chimpancé, homínido es el gorila. Se supone que esos están más cerca de nosotros que los demás. Todos son homínidos, pero solamente esos dos de este grupo son homínidos. Ok. La segunda parte, entonces. ¿Qué es lo que se estudia y qué es lo que se enseña sobre este tema? Bueno, lo que se estudia son fósiles, pero los fósiles que se buscan específicamente tienen que ver con el ser humano. Así que se estudian cráneos, formas de los cráneos, se estudian rostro, ángulos en el rostro, dentaduras, la columna, vértebras, pelvis, extremidades, ¿ok? Herramientas y hasta el legado cultural y espiritual que se ha encontrado asociado a esos esqueletos o a esas osamentas. Y vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas son las que se estudian.
Por ejemplo, los homínidos, que incluye a los simios más antiguos, tienen esta característica. Esa parte basal es más protuberante que lo que vemos en los humanos. En el cráneo estamos hablando. Sin embargo, en los humanos o homínidos, la protuberancia es parietal. Este es el hueso parietal, que es el que queda al lado de nuestra cabeza, mirando hacia la oreja, básicamente, ¿verdad? Pues esta protuberancia es de hombres, mientras que esta es de simio. Otros aspectos que se estudian y se usan para clasificar a esos esqueletos en los grupos que se clasifican son rasgos como esto, el ángulo occipital, como vemos aquí. Fíjense cómo va cambiando de un simio a un homínino a un humano. El ángulo se va perdiendo. Fíjense cómo cambia el sulco aquí a frente. El arco sobre el ojo, cómo se va reduciendo. Y el prognatismo. Todos esos cambios se suavizan. Como que se suavizan entre los que son ancestros y los que son humanos. O más cercanos a los humanos. Y eso es lo que se espera encontrar si yo quiero probar mi hipótesis de que alguno de estos huesos es de un ancestro. ¿Ok? El rostro es como echado hacia atrás. La cabeza y cráneo se va reduciendo. Pero ¿qué se ha encontrado cuando se estudian estos esqueletos? Cuando se encuentran grupos, se ha visto que muchas de esas variaciones no son tan distintas, sino que caen dentro de las variaciones poblacionales normales, porque no todos los seres humanos tenemos la misma estatura, no todos los seres humanos tenemos la misma dieta, estamos expuestos a los mismos ambientes, padecemos las mismas enfermedades. Así que a veces esas variaciones se pueden considerar normales entre los individuos. Inclusive, algunas de esas variaciones pueden ser resultados congénitos de condiciones o enfermedades de nacimiento o enfermedades del desarrollo, o inclusive pueden ser el resultado de lo que llamamos epigenética, que es la interacción entre el genoma y el ambiente, a lo que yo me expongo mientras me desarrollo, mientras crezco, mientras maduro. ¿Okay? Si usted se fija en todos esos cráneos, pues usted automáticamente saca posiblemente de acá, como que es el más humano de todos. Y todos los demás, aunque son homínidos, ¿verdad? Parecen simios. ¿Okay? Otra cosa que se usa para establecer esta relación es el hueco que tenemos en la base del cráneo que se llama el foramen magnum. Foramen magnum es este hueco que es donde se conecta el cordón espinal en la base del cráneo. Pues los paleoantropólogos han documentado y establecido que la distancia de ese hueco de la parte posterior del cráneo se va aumentando según la evolución fue avanzando. Lo que quiere decir que estos cráneos que están aquí son de simios, estos son de homínidos y este es de un humano moderno. Y la distancia entre ese hueco y la parte posterior cada vez es mayor. Y por algún tiempo eso se ha establecido como que eso es infalible. Aquí yo tengo una referencia del 2020 donde se establece que, entre otros parámetros, estudiaron ese. Y específicamente establecen
que los resultados de la investigación que hicieron en la Universidad de York demuestra que no se puede depender de la posición del foramen para lo que se estaba usando anteriormente. Antes esto se usaba para establecer que el organismo era bípedo y que caminaba erguido. Porque los que no caminan erguidos supuestamente lo tienen bien pegado a la parte de atrás y los que caminamos erguidos lo tenemos bien hacia el frente. Pero en esta investigación se estudiaron un sinnúmero de cráneos de estos con distintas medidas y se encontró que no es apropiado establecer la locomoción de un organismo en base a esto, a la distancia en la que esto se encuentre. Y entonces se estableció que estas asunciones, y es la palabra que mencioné ahorita, la interpretación de los huesos se basa en muchas asunciones, que estas asunciones sobre las posturas o la actividad locomotora de los homínidos fósiles basadas en el foramen magnus debe ser revisada. Y eso es tan reciente como de hace 2 años. Así que lo que por mucho tiempo se ha estado estableciendo, ¿verdad?, usando como guía, pues aparentemente no necesariamente es así. ¿Qué otra cosa se encuentran en los huesos y se estudian y nos hablan? Generalmente, la forma del paladar. El paladar en U es de homínido. El paladar en V es de Homo. Y se establece, ¿verdad?, se especula o se sugiere que el espacio mayor para el movimiento de la lengua que tenemos en este tipo de paladar es consono con la capacidad para hablar. Así que si yo encuentro un esqueleto que me quieren decir a mí que es de un homínido, o sea, un antecesor de los humanos, pero tiene este tipo de paladar, pues básicamente eso es de simio, no es de humano. Otra cosa que se estudia, como mencionamos, es la pelvis, ¿verdad? Las dimensiones que puede tener la pelvis y demás. Y otra cosa que se estudia, entonces saca información, es el legado cultural o artesanal. Herramientas, estas herramientas se consideran que son herramientas modernas porque son de los homínidos más cercanos al ser humano. Okay, no estamos hablando de nadie que está en los 3 millones de años, los 4 millones de años, son mucho más cercanos que eso. Okay. La postura del caminar. Los huesos también nos dicen cómo interpretar cómo caminaba ese organismo. Y simplemente por la distancia y el ángulo en la que está el arreglo del fémur, que es el hueso del muslo, con la piel, con la cadera, que en la cadera hay un hueco que se llama el acetábulo, que es donde articula la cabeza del fémur. Pues en los organismos que no son humanos, como los póngidos, ese ángulo es bien pequeño, lo que implica cuánto se puede mover. Y entonces el soporte para eso está como que hacia el frente, con un ángulo que implica que el organismo caminaba inclinado. En los humanos, como vemos al lado derecho, vemos ese alineamiento que es mucho más debajo de lo que serían el abdomen específicamente. Se ve la diferencia en las caderas, la cresta ilíaca versus la cresta ilíaca de humano. ¿Okay? Lo que implica un rango de movimiento distinto, una postura distinta. Postura erguida versus postura inclinada. Esa información es la que dan los huesos. Ahora bien, otra pregunta que quiero contestarles. ¿Qué se enseña en las escuelas y en las universidades? ¿Qué encontramos en los museos? ¿Qué vemos en las películas
en los documentales o en los periódicos o en las revistas. Tienen esta inquietud. Si las especies que encontramos hoy en día descienden de otras especies previas, ¿por qué no encontramos formas transicionales? Yo creo que usted ha escuchado eso antes ya. Esa fue una de las preocupaciones de Darwin, y Darwin básicamente predijo que si eso no ocurría, o sea, si no se encontraban formas transicionales, su teoría sería debilitada. Pero aún sin encontrar formas transicionales, pues básicamente quieren establecer que la teoría es cierta. Miren, este es de un libro de biología general. El autor es Campbell. Y en este libro, número 1, hablamos de 7 millones de años desde el primer homínido. ¿Ok? Y entonces, si usted se deja llevar por lo que ve en la imagen, usted ve una línea, un progreso lineal. La imagen de la marcha del progreso, ¿de qué año era? 1965. La imagen de este libro de texto, 2013. O sea, aunque no había evidencia, se sigue estableciendo que es lineal. Ahora, usted puede encontrar por ahí signos de interrogación. Esos signos de interrogación, ¿qué implica? Que no se sabe lo que está pasando. Que no hay información sobre eso que está ahí. Usted no ve conexiones directas entre ninguno de ellos. Esto es lo que se enseña. Eso ha cambiado un poco. Y hoy en día, el árbol genealógico de los humanos, según la evolución, establece como un árbol o un arbusto. Y esta imagen hace un poquito más de sentido a lo que se ha encontrado. ¿Ok? Fíjense que los australopitecos están aquí y los Homo están aquí. ¿Se ve alguna conexión del uno con el otro? No. Por lo tanto, los Homos básicamente son humanos solamente. No tienen ninguna descendencia directa o ascendencia directa con los simios. ¿Ok? Lo que sí se mantiene es que en algún punto está ese ancestro común, el cual todavía no encuentran. O sea, encuentran huesos de los australos, encuentran huesos de homos, pero no encuentran huesos intermediarios. Pues, ¿qué dicen los huesos? No aparecen intermediarios. No aparecen intermediarios. Bernard Wood es un paleoantropólogo de la Universidad de Washington y está entrenado en paleoantropología médica. Y él decide sustituir los signos de interrogación por ramas rotas en este arbusto que usted está viendo aquí. Lo único que se tiene con data son las cosas que se ven en colores. Pues esto, hay información de alguna información de ese hueso, hay información de alguno de estos huesos, pero conexiones de unos con otros no se encuentran. Lo que se ven son ramas rotas. Así que donde quiera que vemos las ramas rotas, ¿qué hay? ¿Qué sucede? No hay evidencia para hacer esa conexión.
No hay evidencia para hacer esta conexión. Lo otro es que se ve bien convoluto ese árbol. O sea que la linearidad que se trató de presentar en la marcha del progreso no existe. Aquí se está reconociendo, pero esa imagen se sigue vendiendo por ahí. Y entonces él entiende, ¿verdad? Y con esto él admite que aunque van 150 años de búsqueda, todavía seguimos sin ninguna conexión. Por lo tanto, ¿qué dicen los huesos? No hay conexiones. Ahora, por un lado, algunos dicen eso, por otro lado, encontramos a cosas, ¿verdad? Como este investigador, Jerry Coyne, que dice, los misterios de cómo evolucionamos no deben distraernos del hecho indiscutible de que sí evolucionamos. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema aquí es que damos por hecho algo para lo cual no tenemos evidencia. No se sabe cómo se llegó de aquí a aquí, pero sí se sabe que se llegó. Pero ¿cómo se puede saber que se llegó si no sabemos cómo? Entonces aquí yo pongo, ¿verdad? Esta terminología que mencionamos aquí, cuando un creyente, un científico creyente, pues establece algo de que cree en esto, aunque no tenemos toda la evidencia, usan el término fundamentalista o usan el término fanático. Pero cuando en la ciencia se hace, porque los huesos dicen que no hay evidencia todavía, pues, ¿qué término se usa? ¿Ok? Así que se está aceptando que no hay evidencia, que todavía eso es un misterio. 150 años después, el investigador Richard Leakey es un paleoantropólogo de Kenia, es un filántropo, pero no estudió, simplemente se dedicó porque sus padres sí eran antropólogos y eventualmente después de la juventud se dedicó también a buscar fósiles y él reconoce que el registro fósil está incompleto para los homínidos, ¿ok? Y está en blanco para los monos. O sea que no hay fósiles para llenar eso. ¿Ok? Y David Pilbeam es un paleoantropólogo, profesor en Harvard, con un doctorado de Yale, que dice, si los científicos de otra disciplina vinieran a analizar los datos que tenemos, ¿qué dirían? Aquí no hay evidencia ninguna. Olvídenlo. Así que estos investigadores cuyo trabajo es trabajar con los huesos, interpretar lo que hay en los huesos, están conscientes de que no hay mucha información para lo que se alega que existió. ¿Qué nos enseña en las universidades? ¿Qué no aparece en los libros? La falta de consenso. Eso no se menciona en ningún lugar. En los libros se trata de establecer que todo está suave, que todo fluye. ¿Ok? Dentro de los investigadores en la paleoantropología, hay unos que se llaman splitters, que son estos científicos que todo lo que descubren, cuanto hueso descubren, rápido lo asignan a una categoría nueva. Le buscan una diferencia y si le encuentran una diferencia, lo ponen en una categoría nueva. Y lo que se les critica de este tipo de conducta es que muchas veces se hace porque si tú descubres lo mismo que alguien ya descubrió, pues no fuiste el primero, no se te da tanto reconocimiento, no se te da fama y más aún, si lo quieres usar para conseguir fondos, pues se hace muy difícil conseguir fondos. Pero si tú mencionas que descubriste algo nuevo y que es algo nuevo lo que tú vas a buscar, pues entonces es más fácil de conseguir, ¿verdad? Ese reconocimiento y esa fama. Esos son los splitters. Estamos hablando dentro de los paleoantropólogos. Hay dos escuelas. La otra escuela se le llaman los lumpers. Y los lumpers son los que
minimizan las diferencias y si no son extremadamente diferentes, los ponen todos en la misma especie. Es como decir que estos lumpers tienen que ver cosas demasiado específicamente distintas como para decir, mira, encontré algo nuevo. ¿Okay? Y entonces están los multiregionalistas que simplemente creen que cuando hay variaciones, eso se pone dentro de una misma especie. No se separan de grupos, si lo que hay son variaciones. Tienen que haber cosas demasiado distintas. Así que las escuelas que predominan en números son tanto los lumpers como los multiregionalistas. Pero en los años 65, 70, 75, los que predominaban eran los splitters. Porque estaba esta carrera en la ciencia por encontrar ¿qué? El eslabón perdido. Ya hoy en día, como no se encuentra, pues todos esos hallazgos tienen que pasar un crisol bien fuerte de parte de los investigadores para establecer que son distintos. Richard Klein, en una publicación del 2009, el curador del Museo Americano de Historia Natural, estudiando dientes, estudió las proporciones de vértebras, las comparó con las dietas de organismos distintos y simplemente dijo, no hay evidencia entre los homínidos antiguos y los humanos. Pero esto no se reseña. Esto está escrito y está publicado, pero en los textos no se incluye. Y estamos hablando de un paleoantropólogo que trabaja en el Museo Americano de Historia Natural. Así que de nuevo, no se cuestiona si sucedió, aunque no hay evidencia, simplemente se sabe que sucedió y se acepta, se da por sentado que sucedió. En esta imagen que vemos aquí, miren cómo están los signos de interrogación. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y si miramos, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Lo que implica es que no hay información sobre eso. Esa que está ahí se supone que por un tiempo se pensó que era el más antiguo de todos, hasta que se encontró este. El afarensis se pensó que era el más antiguo de todos hasta que se encontró el Ramidus. Luego el habilis. Y fíjense cómo el Neanderthalis, que en un momento se pensó que era un ancestro, el erectus, que se pensó que era un ancestro, ¿ahora qué? Ahora están todos en la misma línea. Por lo tanto, esto ha cambiado y los huesos dicen que todos estos supuestos ancestros son lo mismo, coexistieron. ¿Okay? Resumiendo esta segunda parte, en las revistas, en los medios, en los museos, en las películas, las cosas son simplificadas porque son para el público general. Y el público general pues no cuestiona, no estudian esto, pues no cuestionan demasiado. Pero si alguien se quiere poner a cuestionar, no se conforma con lo que se presenta en esos medios. Por ejemplo, ahora mismo en los medios se está presentando la generación espontánea. Yo no sé, cuando yo estudié biología, una de las cosas que se nos enseñó a nosotros que se desmintió por los experimentos de Leeuwenhoek y el cuello de ganso en su frasco era la generación espontánea. Que las cosas no vivas podían dar lugar a cosas vivas. Eso no había evidencia para eso y se descartó lo que se creía y simplemente se estableció, eso no puede suceder. Pues hoy en día se dice distintas teorías, un meteorito cayó, traía 2 o 3 aminoácidos, esos aminoácidos se combinaron, formaron una macromolécula, esa macromolécula fue cambiando y de momento dio una célula prototipo. O sea, materia no viva da lugar a cosas vivas. Y se establecen entonces que las mutaciones, que son errores cuando se hacen copias del ADN, las mutaciones son fuente de cambio. Y que la selección natural es un filtro para eso. Y todo esto es lo que explica la teoría, ¿verdad?, naturalista.
¿Ok? Una materia no viva da lugar a algo vivo. Errores dan lugar a cambios positivos. La naturaleza escoge a quién sobrevive y quién no sobrevive. Y lo que falta, ¿sabe qué es? Mucho tiempo. Tiempo suficiente para que a ese ritmo puedan salir organismos superiores. Eso es lo que establece entonces la evolución, empezando con bacterias, organismos prototipos, invertebrados, vertebrados, hasta los humanos. Y entonces, hoy en día se establece que los primeros humanos, de acuerdo a estas teorías de los paleoantropólogos, ¿verdad? Surgieron de un ancestro común hace 7 millones de años atrás. Ancestro común que no han encontrado, volvemos a enfatizar. 7 millones de años atrás. Pero entonces, 7 millones de años atrás o 7 millones de años después, o sea, hoy en día, los simios siguen siendo simios y solamente los monos sufrieron cambios de tal manera que generaron humanos. Tercera parte. ¿Qué dicen los huesos? Como yo sé que el tiempo no nos va a llegar a mucho, solamente voy a hablarles de una de las osamentas. Pero aquí está el resumen de lo que dicen los huesos. De acuerdo a la paleoantropología clásica, la mayoría de ellos de enfoque evolucionista dicen que se han encontrado osamentas de simios y los agrupan como Australopithecus o monos australes. Dicen que se han encontrado osamentas de humanos y los agrupan como homos. Y dicen que se han encontrado osamentas de intermediarios. O sea, ellos alegan que estos son los intermediarios. Y esos son los homínidos. Y aquí les puse en esta tablita quienes ellos consideran que son, que caen dentro de esos grupos. ¿Okay? El modelo alterno o el modelo creacionista lo que dice es que los huesos lo que demuestran que hay huesos de simios y no pasan de ser simios, que hay huesos de humanos que son humanos y que hay huesos de humanos con deformidades congénitas por múltiples razones: degeneración genética, inbreeding, problemas de dieta. Y también dice el modelo alterno que hay muchos errores en la agrupación de huesos, que se han encontrado algunos de estos individuos quiméricos, donde se han mezclado huesos de australopitecinos con huesos de humanos. Y de esa manera se han generado famosos eslabones. No sé si ustedes recuerdan la historia del hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown fue un científico, ¿verdad? Que enterró el mismo huesos de simios con humanos. Años después él lo descubrió y trató entonces de presentar como el eslabón perdido. Y cuando los científicos buscaron más allá, pues encontraron que eran huesos mezclados acá, pero tardaron 3 años en descubrirlo, en desmentir el mito. Pero lo que los paleoantropólogos creacionistas dicen es que hay muchos errores en algunos de estos individuos que se consideran intermedios, que no son tal cosa como intermedios. Así que en el modelo alterno no hay intermedios. Lo que hay son o esqueletos con enfermedades o deformidades o esqueletos quiméricos donde simplemente hay mezclas de huesos que no debieron estar mezclados. Y lo que sí hay es esqueletos de humanos y esqueletos de simios. El único esqueleto que vamos a discutir por asuntos del tiempo es el de Neanderthalensis. Y es porque tiene una historia interesante. Y esta es la manera de introducción, ¿verdad? Para en alguna otra ocasión quizás hablar un poquito más de esto. El Neandertal fue un esqueleto que se encontró en el 1856, fragmentario en Alemania. Después se han encontrado
muchos otros lugares. O sea, tiene 150 años de discusión sobre él. Y miren qué fue lo que se encontró. Un fragmento de cráneo, 6 fragmentos de costilla, la mitad de la cadera. Y entonces los aspectos que presenta el cráneo, pues parecieran ser alargados hacia posterior, que es de simio, con la frente recostada, el rostro hacia el frente, los bordes pronunciados en los ojos, y todo esto es de simio, la mandíbula reducida, todo esto es de simio, ¿ok? Y un espacio más pequeño en el cerebro, y todo esto parecía ser de simio, ¿ok? La osamenta se empieza que es más pesada, cuando la completan, ¿verdad? Y hacen un estimado, pues piensan que era más pesada, o sea, era más musculatura, caminaba erguido, nómada, pero eventualmente se han encontrado cosas como que no estaban solos, sino que tenían una zona de contacto donde podían interactuar con humanos modernos. Lo que implicaría que podían reproductivamente interactuar. Así que se predice que habría flujo genético de genes de neandertales con genes de humanos modernos. Y hoy en día se sabe que hay de un 1 a un 4% de ADN neandertal en el DNA de europeos y asiáticos. Okay. Denisovenses se encontraron en el 2008. ¿Y qué se encontró? Un diente y un hueso de una falange. Pero ahí había ADN. No encontraron muchos huesos, pero había ADN. Con ese ADN, comparando, pues llegaron a la conclusión que eran neandertal iguales que los anteriores. Así que no estaban tan extintos nada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con el neandertal? Algo que no debe pasar en la ciencia. Se describe como la deshumanización. Simplemente, si no se quería aceptar que parecían más humanos que simios, si se quería establecer la historia oficial de que eran más simios que humanos, y todo esto, ¿se acuerdan al principio que mencioné que hay unas preconcepciones y hay unos prejuicios, ¿verdad? Pues William Kim, un profesor de geología en Irlanda, lo llamó que era subhumano, que era muy brusco para ser humano. Y Haeckel lo llamó de manera despectiva Homo stupidus, que era muy bruto para ser humano. Y se le asignó a estos dos antropólogos armar el esqueleto. Y lo que hicieron fue que armaron un esqueleto donde, aunque caminaba erguido, tenía las rodillas dobladas. Rodillas dobladas implica un porte simiesco. Esto tardó 50 años en desmentirse. Esa deshumanización. En el 1908, de Boulle encuentra en una capilla en Francia otra osamenta que le llaman el viejo. Y él generó la osamenta y le puso un pulgar más grande de la cuenta en el pie que no era de la osamenta, y también le puso las rodillas dobladas para que pareciera que simiesco. En el Smithsonian se presentó, se dibujó de esa forma incorrecta y se popularizó. Y por mucho tiempo se ha seguido usando como un típico o un prototipo de neandertal. Pero ¿qué pasó? 50 años después, entonces Strauss y Cave reexaminan y lo vuelven a humanizar, es la palabra. Y ellos describen en su publicación del 57, si a ese esqueleto
le pusiéramos piel y carne, o sea, se reencarnara y lo pusieras en el tren de New York, lo bañas, lo afeitas, lo vistes con ropa moderna, no llamará la atención más que cualquier otro ciudadano. Y esto es una imagen de una maqueta de cómo se vería uno de esos modelos que ponen en los museos, vestido con ropa moderna. Otros investigadores lo declaran que era completamente humano y que no había ningún aspecto anatómico que ni locomotor que lo hiciera parecer subhumano. Ya la comunidad de paleoantropólogos no usa esa posición, pero saben cuál es el problema, ¿verdad? Que no se dice al público. El público sigue creyendo eso. ¿Okay? Aquí tengo otro pequeño quiz. De esas imágenes que están ahí, piense para usted, ¿verdad? ¿Cuál ustedes creen que son reales de humano y cuál ustedes creen que son de neandertals? Artísticos. Ese es humano, una aborigen de Australia, y este es un aborigen de Australia. Y este es un boxeador ruso. Si miramos a este boxeador ruso, vemos la frente inclinada y los arcos superciliares pronunciados. Estos son modelos. El B es un modelo de un museo y el G es un modelo de un museo. Y esto es una concepción artística de un artista gráfico donde está poniendo lo que sería una mujer neandertal con arreglo dental, ¿verdad? Y con un peinado moderno y con piel clara. Lo que quiere decir es que básicamente eran igual. No eran ningún ancestro, ni menos un simio. ¿Okay? En términos de inteligencia, ¿qué cosas se han encontrado? Se han encontrado que preparaban armas, que usaban pintura, que hacían artesanía, que hacían joyería. Por ejemplo, esto es un enterramiento de uno de ellos donde cubren al cuerpo con perlas de marfil de mamut, de colmillos de elefante, colmillos de mamut. ¿Ok? Así que el trabajar con estas perlas, el crear estas perlas usando los colmillos de estos animales y crear estos collares de cuentas implica trabajo manual, implica el uso de soga, inclusive hay instrumentos musicales que se han encontrado. Y en este enterramiento que vemos, ¿verdad? El cuerpo adornado con todo eso, pues para los paleoantropólogos esto implica una ceremonia espiritual. Y se dice que los entierros de ellos es una de las mejores evidencias de que tienen alguna conexión espiritual. Se cree también que buscaban parejas más allá de sus familias porque entendían probablemente lo que hoy llamamos inbreeding, que cuando habían relaciones entre familias cercanas se podían presentar enfermedades. Pero esto es algo que si hay opción para conseguir pareja se puede hacer, pero en poblaciones donde no hay opción para conseguir pareja, pues probablemente se reproducen entre ellos mismos y ahí aparecen entonces las condiciones congénitas. Pero esta investigación que les presento aquí sugiere que esos humanos no eran tan ancestrales nada y tan poco inteligentes nada, sino que tenían conocimiento, ¿verdad?, de las cosas que podían suceder. ¿Okay? En España se encuentra este otro hallazgo donde encontraron 28 homínidos, los dataron de 400.000 años y eventualmente se encontraron rasgos de 3 tipos de homos distintos, el sapien, el erectus y el neandertal. Lo que quiere decir que ¿qué? Que si se pensó que el neandertal era un predecesor del erectus y que el erectus era un predecesor del sapiens, pues no es cierto. Los 3 convivieron, los 3 coexistieron.
Las diferencias que habían son variaciones que se encuentran en las poblaciones. Alguien que tiene la frente más ancha, la frente más baja, la nariz más grande, la nariz más pequeña, el mentón más pronunciado, el mentón menos pronunciado. Análisis de ADN confirma que había flujo genético entre sapiens y neandertales. Así que cuando se descubre por primera vez al neandertal, se debatía si era humano o si era un eslabón entre el simio y el hombre, y se le puso que era un eslabón, que era un simio. 150 años atrás, después, pues todavía eso no se ha resuelto, pero entonces empezaron a pensar si se podría cruzar o no se podía cruzar. Porque si se podía cruzar desde el punto de vista de biología, era una especie biológica. Las especies son aquellos que se pueden cruzar entre sí y dejan progenie fértil. Y las evidencias que se han encontrado es que convivían los restos óseos, los rasgos anatómicos, los enterramientos juntos, herramientas similares y el análisis de DNA que hizo este investigador del Instituto Max Planck en Alemania. En el 2010 secuenció un genoma de neandertal y encontró que, de acuerdo a ese genoma, no había ningún problema para que se pudieran reproducir los sapiens y los neandertal. Por lo tanto, este individuo que en un principio se pensó que era un ancestro simiesco, realmente los huesos y la biología molecular acaban de decir que es la misma especie. En Croacia se encontró en una cueva un DNA de neandertal y se hizo una comparación con 5 humanos y un chimpancé para ver a quién se parecía más. Y se encontró que era tan y tan y tan similar que se pensó que probablemente se había contaminado con humanos, porque era demasiado parecido. O sea que a nivel molecular tampoco había grandes diferencias. Este es el boxeador que les mencioné anteriormente. Fíjense cómo tiene la frente, fíjense cómo tiene los arcos en los ojos. Fíjense cómo tiene, sin embargo, la mandíbula moderna. ¿Okay? ¿Qué ustedes creen que pasaría si este cráneo se encuentra en una cueva sepultado por cenizas que tengan más o menos 3 millones de años de origen volcánico? Pues quien lo encuentre, ¿qué va a decir? Encontramos un eslabón perdido, pero es un cráneo de una persona que está conviviendo con nosotros hoy en día. Lo único es que tiene el DNA, tiene rasgos de DNA de neandertal. ¿Okay? Este es otro actor que se hizo un análisis de DNA y encontró que tiene 10% DNA más neandertal que ninguna otra persona. Así que en conclusión, los huesos en algún momento decían una cosa, en otro momento, junto con la biología molecular, están diciendo que los neandertals eran como nosotros. ¿Okay? Así que, ¿cómo se explican los huesos fósiles de homínidos? Simplemente, de estos homínidos que nos quedamos discutiendo hoy, son humanos con rasgos variables, con condiciones degenerativas, con condiciones que surgen por razones epigenéticas, pero biológicamente, molecularmente, eran la misma especie. Todos estos que están aquí son otros que se han querido incluir aquí. Y lo que la data ha establecido es que estos intermedios realmente no existen, que lo que tenemos son simios, humanos, y que estos intermedios o son simios o son errores, básicamente. Así que concluyendo, se decía que después del ancestro común vendrían los australopithecus, ardipithecus, australopithecus afarenses, el Homo habilis, neanderthalis, erectus y sapiens. Todo eso se cuestiona porque el ancestro común no aparece. Los que son australopithecus que son simios. Este Homo habilis se encontró que es incoherente, fragmentado, ya una mezcla entre australopithecus y Homo. Los 3 homos conviven, no son ninguno distinto. ¿Okay? Así que se sabe que hay que actualizarlo porque no hay evidencia para establecer tal genealogía, tal línea genealógica. No hay un linaje fósil claro, simplemente hay un arbusto. En el arbusto no se pueden establecer ascendencias ni descendencias
Y básicamente la imagen de la marcha del progreso se está convirtiendo en una ficción. Ya como que no tiene arraigo entre la comunidad paleoantropológica. Fíjense en esta otra imagen, un arbusto, pero todos estos individuos que se trataron de presentar como que eran ancestros de los humanos, realmente están en el mismo grupo de los humanos. Y los que supuestamente son simios, que serían ancestros también, no están conectados de ninguna manera con los humanos, son una línea perdida. Así que todavía siguen esperando encontrar el ancestro común que vendría aquí abajo, pero no hay evidencia para esto. Recuerden que Wood establece, ¿verdad?, que los signos de interrogación simplemente son áreas rotas y no hay progresión lineal. En conclusión, los huesos dicen que después de 150 años no hay evolución lineal como se postulaba, como esperaba Darwin, pero como aún se sigue haciendo creer por los medios y por los libros y los demás. Que el Neanderthalis, quien se creyó que era un ancestro evolutivo, realmente fue víctima de deshumanización y que más bien coexistió con el Homo sapiens porque es sapiens. Que no hay consenso como se quiere establecer. Hay grupos que establecen unas cosas, grupos que establecen otras cosas, pero no encuentran consenso. Y que muchas de las variaciones en forma de caminar, o en forma de las manos, en forma de los pies, en la columna vertebral, se deben a distintos factores como el envejecimiento, la artritis, el uso de herramientas por mucho tiempo, la inclemencia del tiempo sobre los huesos, poblaciones aisladas, inbreeding, que es entrecruzamiento entre poblaciones aisladas, que hace que surjan más enfermedades, deficiencias nutricionales por poblaciones aisladas que no tienen qué comer, y todo eso pues se refleja, ¿verdad?, en lo que pasa en el cuerpo. Si nosotros no tenemos una buena dieta de calcio, nos va a dar osteopenia y eventualmente osteoporosis, y nuestro esqueleto se va a fragmentar y se va a doblar y se va a alterar. Cuando nosotros envejecemos, nos aparecen las jorobas que antes no teníamos. Pues simplemente es parte del envejecimiento. Pero se querían establecer estas cosas como rasgos distintivos y no se le ha podido dar peso a eso. Quizás necesitaríamos una cuarta parte para hablar de estos otros individuos que están aquí. Por ejemplo, Naledi es uno de esos que se cree que refleja degeneración, que refleja endogamia, podríamos comentar en otra ocasión. El Ardipithecus se trató de establecer como que era un eslabón, simplemente es un simio. Lucy se trató de establecer que era un eslabón y lo que se cree es que son restos humanos y de simios mal clasificados. Habilis, lo mismo. Sediva, lo mismo. Muchas gracias. Hoy le comuniqué al doctor Cardé que íbamos a retransmitir su conferencia y doctor Cardé, no sé si está en el público, pero si está en el público virtual, le agradecemos nuevamente. Hoy tuvimos una audiencia bastante nutrida para reescuchar su conferencia, lo cual implica que es un tema importante para nuestro público. Así que gracias al público que nos ha estado siguiendo en esa conferencia. Gracias al doctor Cardé también que nos dio esta plática. Y como ya les dije anteriormente, el doctor Cardé estará nuevamente en la 5ª temporada, con el favor de Dios, dándonos otra de sus conferencias magistrales. Estimados amigos y hermanos que nos escuchan también, quiero recordarles que el próximo 20 de agosto estaremos iniciando nuestra 4ª temporada de esta serie de pláticas, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Como les hemos dicho, gracias a Dios tenemos un conjunto de distinguidos científicos y profesionistas que desde su perspectiva, desde su área de especialidad, nos hablarán sobre diferentes aspectos de la ciencia y cómo la ciencia revela a un diseñador. Tendremos al doctor Juan Manuel García hablándonos sobre el ojo,
Él es un distinguido oftalmólogo aquí en México. Tendremos al doctor Tanouché, él es un matemático, un gran matemático de Estados Unidos, que va a hablar sobre su percepción, cómo podemos conectar nuestra como visión de orígenes con las matemáticas. Sin duda será algo muy interesante. Aquí en la universidad tenemos a la doctora Lilian Rojas, una gran artista, que nos va a hablar de huellas de la creación y la fe, desde la poética artística. El maestro Chablé ya ha dado varias pláticas también aquí y notamos que son de mucho interés para el público. Ahora va a hablar sobre ritmos biológicos. El pastor Raúl Sotelo de Perú, de la Universidad Peruana. Él es un aficionado a la astronomía y nos va a hablar sobre esta rama de la ciencia también. Tengo mucho gusto también en que va a estar un colega de su servidor, el doctor Monty Fleming. Él va a estar hablándonos sobre cómo la geología apoya a la cronología bíblica. Tendremos también al doctor en biología, el doctor Benjamín Navia. Vean su título tan interesante, Aprendiendo Neurobiología con los Grillos. Así que no se pueden perder estas pláticas. Luego otra colega, la doctora Emilia Rutbelia, hicimos juntos el posgrado allá en Loma Linda University. Ella se especializó en nanofósiles. Así que les aseguro que en ningún lugar van a escuchar una plática como esta que ella nos va a dar. Pequeñas maravillas marinas y su impacto para la vida. Esa es la primera parte. Luego tendremos en la segunda parte a un servidor hablando sobre viaje al centro de la Tierra con retorno por la falla de San Andrés, una plática netamente geológica que no se la pueden perder. Tendremos el 22 de octubre nuevamente al doctor Juan Manuel García con otra interesante conferencia, El ojo y la visión, funciones complejas. Tendremos a otro gran investigador, el doctor David Nelson, hablando sobre los organismos como totalidades integradas. Y tendremos desde Brasilia también al doctor Marcos Natal, un colega, un gran geólogo, hablándonos sobre por qué los fósiles son tan importantes para el creacionismo. Luego la doctora Gina Tito Tolentino de la Universidad Peruana Unión va a hablar sobre los protistas, biodiversidad y función en los humedales. Tendremos también a un escritor hablando sobre las hormigas. El maestro Javier Girarte nos va a hablar sobre esos insectos tan maravillosos. El ingeniero Rakankov desde Guatemala va a hablar sobre un universo tamaño Dios. Y tendremos nuevamente al maestro Adolfo Montalvo, un catedrático de biología en nuestra Universidad de Montemorelos, que ya ha tenido varias pláticas en esta plataforma también, y nuevamente nos deleitará con su conferencia Las pruebas moleculares en la cosmovisión evolucionista. Y como dice el refrán, si Dios nos presta vida en diciembre, cerraremos con broche de oro. Tendremos a la doctora Heidi Schulz. Ella es doctora en genética humana, que va a hablar sobre los microARN, pequeños grandes mensajeros. Amigos, estimado público, son conferencias que no se las pueden perder, que sin duda impactarán nuestra forma de entender el entorno, nuestra forma de ver la ciencia y sobre todo nuestra forma de entender a nuestro Dios como un gran diseñador, entender a nuestro Dios como aquel que nos diseñó en su mente y que fundó nuestros orígenes. Recuerden que la serie total se titula Nuestros orígenes, revelaciones, y cada plática es una revelación de cómo Dios nos fraguó en su mente, cómo puso las condiciones para la vida y cómo nuestra existencia se la debemos a Él. No se pueden perder esta serie de conferencias que iniciará el próximo 20 de agosto con el favor de Dios. Ya durante la semana avisaremos cuál conferencia repetiremos el próximo sábado. Va a ser una interesante conferencia también como la de hoy. Los invito para que también nos acompañen y recuerden,
Recuerden que estamos formando el grupo Nuestros Orígenes Revelaciones. Manden un WhatsApp a su servidor o un correo también a su servidor. Puedes ponerlo, David, por favor, mi WhatsApp y mi correo, para que puedan ahí escribir su nombre y especifiquen que quieren ser unidos al grupo NOR. Este grupo es simplemente con el fin de estar mejor comunicados, noticias de interés, y de esa forma pues relacionarnos de manera más fluida. Estamos haciendo una red de científicos adventistas y un público deseoso de aprender. Ya les comenté la vez pasada que estamos quizá pensando en la posibilidad de hacer un congreso presencial sobre nuestros orígenes, revelaciones. En ese congreso, si lo concretamos con el favor de Dios y el apoyo de ustedes, tendríamos el privilegio de conocer personalmente a varios de nuestros ponentes y a varios de la gente que nos escucha cada sábado también. Es un proyecto que estamos fraguando, estamos apenas ahí queriendo construir, pero con la ayuda de Dios podemos darle marcha para adelante y concretarlo en un momento dado. Es un proyecto que tenemos en mente y vamos a estar también hablando sobre él con el tiempo. Por lo pronto, les deseamos una muy feliz semana. Confiemos en Dios. Recordemos que Dios está al control de lo que ocurre en el planeta. Los invitamos entonces para que nos acompañen el próximo sábado y deseamos que esta semana sea de bendición para todos. Hasta luego.